voy a estar hablando acerca de los diferentes pinceles que hay y cuáles son sus usos, cómo utilizarlos, cuáles son importantes. Me gustaría también explicarles, sobre todo pues como para las personas que apenas están comenzando, que sepan qué pinceles pueden estar comprando. Bien, yo aquí tengo una gran variedad, o bueno, más o menos. Tengo pinceles de diferentes calidades. Tengo pinceles que son de cerda, como este. De estos pinceles vienen de muchos tamaños, vienen muy pequeños, vienen grandes, vienen redondos y vienen planos. Son importantes tener de todas las calidades, de todos los tamaños, porque muchas veces en algunas pinturas, por ejemplo cuando estamos trabajando un cuadro al óleo, no vamos a trabajar con estos pinceles desde un principio, sino que vamos a trabajar con estos en las primeras bases de la pintura, porque aguantan más el trabajo y todo, y son más económicos. Así que si vamos a preparar un lienzo o algo, estos se van a ir acabando muy rápido y necesitan trabajar un trabajo muy duro. Entonces estos son buenos. También cuando ya están muy viejitos y están un poquito despelucados o irregulares, sirven para ciertas texturas. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con estos cuando voy a hacer texturas de pastos. Me interesa mucho trabajarlos. Y bueno, entonces vienen también, como les dije, vienen muy pequeños. Por ejemplo, este es uno que ya está muy viejito y sirve para ciertas texturas. También viene este pincel que ya hace parte como de los pinceles especializados. Este es de cerda, pero también los venden en pelo suave. Y es un pincel abanico. Este pincel abanico también sirve para ciertas texturas. Muchas veces se utiliza para trabajar texturas de árbol o de pasto. Entonces es muy bueno tenerlo también. Tenemos pinceles. Entre los pinceles suaves encontramos los planos, los redondos, los diagonales, el lengua de gato. Este está un poquito espelucado, pero es un lengua de gato. Encontramos realmente no me acuerdo cómo se llama, pero es un pincel especial. Viene así en diagonal, pero es redondo y diagonal. Y sirve para hacer texturas de pelajes de osos o de perros, cosas así. Es muy chévere trabajarlo. Y tenemos el liner, que es como un delineador muy muy largo, y en los delineadores. Bueno, eso por ahora. Tenemos también, este es un pincel de estarcido. La ventaja del pincel de estarcido es que es plano, o sea que se puede trabajar directamente cuando estamos trabajando con una plantilla. Pero si uno no, estos son realmente costositos, pero si no lo consiguen, pueden ustedes mismos realizar su propio pincel de estarcido. Este lo hice yo. Es un pincel de cerda común y corriente, normal, y lo único que hay que hacer es cortarle la base, hacer que quede derecho y ya se puede estar utilizando.